Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Escándalo increíble. La novia de Bararduk sufre una crisis nerviosa por celos hacia el Sinsangu y rompe el silencio. Queridos amigos, hoy tengo para ustedes una noticia bomba que sacudirá la agenda de las revistas. Prepárense, porque lo que voy a contarles parece sacado de una película de drama, pero según los rumores, sucedió anoche en un famoso restaurante de Estambul. Como todos sabemos, la química entre Bararduk y el Sinsangu es legendaria. Desde que protagonizaron juntos esa serie inolvidable, los fans nunca han dejado de soñar con verlos juntos en la vida real. Aunque ambos han seguido sus caminos, esa sombra de la pareja perfecta siempre ha perseguido a Bararduk. Y parece que esta situación ha llegado a un punto de ruptura para su actual novia. Según los testigos que estaban en el lugar, Bararduk y su novia estaban disfrutando de una cena tranquila. Todo parecía normal, se reían y hablaban. Pero, de repente, el ambiente cambió drásticamente cuando un grupo de fans se acercó a la mesa. Al parecer, los fans, con toda la inocencia del mundo, empezaron a hablar de El Sinsangu. Le dijeron a Bar cuánto extrañaban verlo con ella y lo bien que se veían juntos. Bar, siendo el caballero que es, sonrió y agradeció los comentarios cortésmente. Pero su novia no lo tomó nada bien. Los testigos afirman que la cara de su novia cambió de color. Primero se puso pálida y luego roja de furia. Cuando los fans se alejaron, ella golpeó la mesa con la mano, haciendo saltar los cubiertos. El sonido hizo que todo el restaurante se girara a mirar. Y ahí fue cuando comenzó el verdadero espectáculo. Ella, con lágrimas en los ojos y la voz temblorosa, le gritó a Bar frente a todos. «Ya no aguanto más esto, Bar». «Estoy harta», exclamó con fuerza. Bar, visiblemente sorprendido y avergonzado, intentó calmarla. Le tomó la mano y le dijo en voz baja, «Cariño, por favor, cálmate. No es el lugar para esto. Sabes que son solo fans». Pero estas palabras no fueron suficientes para apagar el fuego. Al contrario, pareció echarle más leña. Ella se soltó de su agarre bruscamente y se levantó de la silla. «No me pidas que me calme», gritó ella. «A donde quiera que vamos, ella está ahí. Olsin, Olsin, Olsin. Parece que estoy saliendo con ella y no contigo». El restaurante quedó en un silencio total. Nadie podía creer lo que estaba escuchando. Bararduk, con la paciencia de un santo, se levantó también para tratar de cubrir la escena y proteger a su pareja de las miradas curiosas. «Escúchame», le dijo Bar mirándola a los ojos, «Elsin es una compañera, una amiga del pasado. Tú eres mi presente. Por favor, no hagas esto». Pero la crisis de nervios ya estaba en su punto máximo. La novia, totalmente fuera de sí, comenzó a llorar desconsoladamente. «No es solo el pasado, Bar. Es la forma en que la miras en las fotos, es como la gente los quiere juntos. Me siento invisible. Siento que compito con un fantasma que todo el mundo adora». Fue un momento desgarrador. Se notaba que ella había estado guardando estos sentimientos durante mucho tiempo y que esa noche simplemente explotó. Bar intentó abrazarla, pero ella lo empujó levemente, retrocediendo. «¿Sabes qué es lo peor?», continuó ella, sollozando, «que a veces creo que ellos tienen razón. A veces creo que tú también la extrañas». Esta frase fue como un golpe directo al corazón. Bar se quedó helado por un segundo. Luego, con voz firme pero suave, respondió, «Eso no es verdad. No puedes dejar que los celos destruyan lo que tenemos. Te amo a ti». Sin embargo, las palabras de amor no bastaron esa noche. La novia tomó su bolso y salió corriendo del restaurante, dejando a Bar solo en medio de la sala. Él pagó la cuenta rápidamente, pidió disculpas a los camareros y salió tras ella. Afuera, los paparazzi, que siempre están al acecho, lograron captar el momento en que Bar intentaba detenerla antes de que subiera a un taxi.
Se dice que hubo una última discusión en la acera. Según un reportero que estaba cerca, ella le dijo una última frase lapidaria antes de cerrar la puerta del taxi, mientras el Sinsangu siga siendo la protagonista de tu vida en la mente de todos. Yo no puedo ser un extra en mi propia relación. Necesito tiempo. Y así, el taxi arrancó, dejando un Bar Arduk desolado y confundido en la calle. ¡Qué noche tan dramática, amigos! Esto nos hace pensar en lo difícil que es ser la pareja de un actor tan amado, especialmente cuando tiene una expareja de ficción tan icónica. La presión de los fans, las comparaciones constantes y los rumores pueden afectar incluso a las relaciones más sólidas. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué hará Bar Arduk? ¿Podrá convencer a su novia de que Elsin es solo una amiga y colega? ¿O esta crisis marcará el final de su relación actual? Por otro lado, ¿qué pensará el Sinsangu si se entera de que su nombre ha causado tal alboroto? Ella siempre ha sido muy discreta y respetuosa, y seguro que no le agradará saber que es el motivo de una ruptura. Imaginamos que Bar intentará arreglar las cosas, pero una vez que la confianza se rompe y los celos toman el control, es muy difícil volver atrás. Los amigos cercanos de Bar dicen que él está muy triste y que no entiende por qué los fantasmas del pasado siguen afectando su felicidad presente. Pero también hay quienes dicen que donde hubo fuego, cenizas quedan, y que tal vez la inseguridad de su novia no sea del todo infundada. ¿Será que Bar todavía guarda un cariño especial por Elsin que va más allá de la amistad? No, no queremos especular demasiado. Pero en el mundo del espectáculo, todo es posible. Lo cierto es que esta crisis nerviosa ha puesto todas las cartas sobre la mesa. Ya no se pueden ocultar los problemas bajo la alfombra. La novia de Bar ha dejado claro que no está dispuesta a ser la segunda en el corazón del público, y mucho menos en el de su novio. Es una situación muy triste para ella, sentirse así de insegura debe ser terrible. Pero también es difícil para Bar, quien no puede controlar lo que los fans sienten o dicen. Él ha sido profesional y respetuoso, pero parece que el fenómeno Bar y Elsin es más grande que él mismo. En los próximos días veremos si logran superar este bache o si deciden tomar caminos separados. Si terminan, ¿creen que se abriría una puerta para un reencuentro con Elsin? Ay, amigos, mi corazón late rápido solo de pensarlo. Pero primero, esperemos que Bar pueda encontrar la paz en su vida privada. Nadie merece pasar por una crisis así en público. Estaremos muy atentos a cualquier movimiento en las redes sociales de los tres. Si Bar publica algo, o si Elsin hace algún comentario, ustedes serán los primeros en saberlo aquí en mi canal. No nos perderemos ni un solo detalle de este triángulo amoroso y de celos. Hemos llegado al final de este video lleno de emociones fuertes. ¿Ustedes qué opinan de esta situación? ¿Creen que la novia de Bar tiene razón en sentirse celosa de Sinsangu? ¿O creen que está exagerando y que debería confiar más en su pareja? Si estuvieran en el lugar de ella, ¿cómo reaccionarían si todo el mundo hablara de la expareja de su novio? Y la pregunta más importante, ¿les gustaría ver a Bar y Elsin juntos de nuevo en la vida real? Escriban todas sus opiniones en los comentarios, los estaré leyendo uno por uno. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguna noticia y darle un gran like a este video si les gustó. Hasta la próxima, cuídense mucho.